Este capítulo inicia con un muy breve comentario sobre la muerte y el funeral de uno de los más grandes e ilustres hombres que el pueblo de Dios haya tenido en una época muy necesaria cuando la nación estaba a la deriva política, social y espiritual. Nos referimos a Samuel, pero después de un ministerio largo y fructífero, el pueblo cometió el tan grave error de exigir un rey, despreciando así su liderazgo. Ahora el pueblo estaba triste porque al comparar la conducta de Samuel con la de Saúl veían la gran equivocación de haberlo rechazado. Con su muerte notaron que había caído un profeta grande y bueno, un juez eminente. El dolor del pueblo era profundo y honesto. Desde su juventud Samuel había caminado ante el pueblo con un corazón íntegro. Aun cuando Saúl había sido el rey por muchos años, Samuel había ejercido una influencia mucho más poderosa que él, porque tenía en su haber una vida de fidelidad, obediencia y devoción, dice White. Samuel también había fundado la escuela de los profetas para tener un ministerio amplio de hombres que como él intercediesen por Israel. Con su muerte ellos sintieron que quedaban a la deriva, guiados por un rey pues que estaba alejado de Dios y estaba muy mal de la cabeza. Mientras que todo eso sucedió, dice acá el capítulo que David aprovechó alejarse al desierto de Parán, porque al morir Samuel, sin duda Saúl sería ahora más intenso en su búsqueda. Allí David fue apoyo para muchas familias que sufrían el acoso de bandas filisteas y de otras naciones que asaltaban los ganados y las riquezas de hogares vulnerables. Una familia que gozó de la protección de David fue Nabal, dice este capítulo. Era un hombre muy rico, dice, en ganados y tierras. Y era costumbre en la época de la esquila ofrecer liberalmente alimento a quienes tenían necesidad. Y en esa época David pues estaba pasando por escasez de provisiones y con base a esa costumbre envió a un grupo de jóvenes a Nabal a pedirle alimento. David y su ejército habían dado protección voluntaria y desinteresada a los pastores de Nabal por muchos meses, dicen los versos 7 y 8. Y ahora pues Nabal debería de devolverle el favor convidándole a la comida, pero como no lo hizo, entonces David pues le mandó a suplicar que le enviase algunas provisiones. Pero la respuesta de Nabal, dice acá el texto, que fue una respuesta negativa, acorde a lo que significa su nombre. Su nombre significa insensato, necedad. Mientras que en Filistea habían dicho, ¿no es este David el rey de la tierra? Y aún en este capítulo Abigail lo trató reverentemente como un monarca, diciéndole mi señor. Sin embargo, Nabal neciamente dice, ¿y quién es David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Y le negó las provisiones. En gran parte del capítulo ahora vemos a Abigail, la esposa de Nabal, dándose a conocer como una mujer sabia e inteligente. Dice el verso 3 que además de sabia era muy hermosa. En la época antigua las mujeres no escogían al marido, así que Abigail no era culpable de vivir con un tirano como Nabal. Pero tristemente hoy son muchos los jóvenes y especialmente las señoritas, dice Henry, que se lanzan sobre un montón de riquezas mundanas y se casan con ellas más que con la persona o con cualquier otra cosa que sea más deseable. ¿Y cuántas Abigailes ahora se ven atadas a sendos navales? Dice él. Abigail salvó su casa de la venganza que se cernía por la insensatez egoísta de su marido, pero lamentablemente no pudo salvarlo a él de la muerte, porque cuando se enteró de lo que David iba a hacer, le dio un paro cardíaco del susto, dice los versos 37 al 39. Y gran parte de este capítulo describe el proceder sabio y a tiempo de Abigail. Ella llamó a David mi señor en 6 ocasiones y señor mío en 2 más. Se describió como una sierva suya en 7 ocasiones y sabiamente logró convencer a David
de evitar tomar venganza por sus propias manos. Pero ahora Abigail se quedó viuda y ante esa situación David la invitó a formar parte de su séquito como esposa. Y una mujer tan sabia como Abigail era conveniente que entrase a la vida de David como una ayuda idónea. Y cuando se le hizo la invitación de ser esposa, ella dijo en el verso 41, aquí tienes a tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¡Qué nivel! No solo trató a David como su Señor, no solo se identificó como su sierva, no, sino que acá la vemos dispuesta a ser la sierva que lavaría los pies a los siervos de David. Es decir, estaba dispuesta a ser una sierva de siervos. Simplemente increíble. Esto nos muestra que la verdadera grandeza en verdad se mide por la humildad del alma, por la lealtad del corazón, por el deseo de servicio, con el anhelo de hacer las cosas en beneficio de los demás y no por otras cosas. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te consideras ante los demás? ¿Cómo te consideras para con Dios? Quiero invitarte a que oremos para asemejarnos cada día más a Abigail. ¿Cuántas Abigaíles se necesitan hoy? Hombres y mujeres. Que Dios nos ayude a ser más como ella y cada día menos como Nabal. ¿Cuántos Nabales hay ahora? Y este mundo no necesita de Nabales, necesita de Abigaíles. Oremos para que en nuestra vida más bien pueda asemejarse a Abigail y no a este hombre cuyo nombre significaba o significa insensato. Dios nos ayude en este caso a no ser como él. Que Dios te bendiga y te deseo un hermoso día.